Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a este momento de reflexión que estamos teniendo durante este mes de mayo sobre San José. Vamos a comenzar hoy con una oración de San Juan Eudes, muy bella, que se llama Las salutaciones a San José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, José, imagen de Dios Padre. Dios te salve, José, Padre de Dios Hijo. Dios te salve, José, santuario del Espíritu Santo. Dios te salve, José, bien amado de la Santísima Trinidad. Dios te salve, José, fidelísimo coadjutor del Gran Consejo. Dios te salve, José, dignísimo esposo de la Virgen Madre. Dios te salve, José, Padre de todos los fieles. Dios te salve, José, guardián de todos los que han abrazado la Santa Virginidad. Dios te salve, José, fiel observante del silencio sagrado. Dios te salve, José, amante de la santa pobreza. Dios te salve, José, modelo de dulzura y de paciencia. Dios te salve, José, espejo de humildad y de obediencia. Sois bendito entre todos los hombres, y benditos sean vuestros ojos que vieron lo que vos habéis visto, y benditos sean vuestros oídos que oyeron lo que vos habéis oído, y benditas sean vuestras manos que tocaron al Verbo hecho carne, y benditos sean vuestros brazos que llevaron al que sostiene todas las cosas. Y bendito sea vuestro pecho, sobre el cual el Hijo de Dios descansó dulcemente. Y bendito sea vuestro corazón, abrazado por él del amor más ardiente. Y bendito sea el Padre eterno que os eligió. Y bendito sea el Hijo que os amó. Y bendito sea el Espíritu Santo que os santificó. Y bendita sea María, vuestra esposa, que os amó como un esposo y un hermano. Y bendito sea el ángel que fue vuestro guardián. Y benditos sean por siempre todos los que os aman y os bendicen. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a terminar nuestra exposición sobre San José en el Magisterio de la Iglesia y luego vamos a hablar sobre San José en la liturgia de la Iglesia. La semana pasada vimos las contribuciones del Beato Pío IX con su decreto Quemadmum Deus, que es el primer documento del magisterio de un papa, donde se habla un poquito más sobre San José y se le proclama patrono de la Iglesia Universal. Vimos luego del Papa León XIII la primera encíclica sobre San José, llamada la Quamquam Pluries, del 15 de agosto de 1889. Y luego empezamos a ver el documento pontificio más importante que se ha escrito sobre San José, el más largo y el más completo, que es la Carta Apostólica
custodio del Redentor de San Juan Pablo II, del 15 de agosto de 1989. Y íbamos a empezar la tercera parte de este documento tan bello, que es el hombre justo, el esposo. Y las enseñanzas principales de esta tercera parte son la fidelidad de San José hasta el final de su vida al llamado que Dios le hizo, el silencio de San José, su vocación de ser esposo virginal y su vocación de padre. Entonces, primero, la fidelidad hasta el final. Durante su vida, que fue una peregrinación de la fe, nos dice San Juan Pablo II, San José, al igual que la Virgen María, permaneció fiel a la llamada de Dios. La vida de María fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de ese fiat, de ese hágase que ella pronunció en el momento de la anunciación. Y la vida de San José fue también una fidelidad hasta el final a ese hizo lo que el ángel le pidió. No tenemos las palabras de San José, pero lo que nos indica constantemente en la vida de San José es ese hizo todo lo que Dios le fue pidiendo hasta el final, cumpliendo fielmente, gozosamente, con la voluntad de Dios. Luego el Papa nos explica la vocación de San José a ser el esposo virginal de la Virgen María, la Madre de Dios. Nos va a hablar de San José como esposo, de las dos etapas del matrimonio hebreo, del deseo de María de permanecer virgen y cómo se concilia con su matrimonio con San José, y cómo ese matrimonio virginal era parte integrante del plan de Dios, que Dios les va a pedir. Entonces, primero el Papa nos explica, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el matrimonio hebreo tenía dos etapas. Una primera etapa que era como un compromiso, pero tan formal que ya la vida matrimonial era permitida, y si el muchacho moría, la muchacha era considerada viuda, etcétera. O sea, era prácticamente ya como estar casados, solo que la muchacha seguía viviendo todavía en la casa de sus papás. Y la segunda parte es cuando ya el muchacho la trasladaba a su casa y se celebraba con una fiesta. Entonces, en el momento de la anunciación, la Virgen se encontraba en esa primera parte del matrimonio judío, ya formalmente comprometida con San José, pero todavía viviendo en su casa. Y el Papa nos recuerda que María conservaba en lo íntimo de su corazón el deseo de entregarse a Dios de manera exclusiva. Y en otro documento, una audiencia de 1996, San Juan Pablo II nos va a explicar que es el mismo Espíritu Santo el que inspiró en María este deseo de ser toda de Dios, y que posiblemente inspiró ese mismo deseo en San José para prepararlos a los dos al matrimonio virginal que les iba a pedir. Y dice el Papa que nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se concilia ese deseo de entrega total virginal al Señor con el matrimonio que les arreglan sus padres y que Dios mismo quiso para ellos? Y dice que la respuesta va a venir solo ya en el desarrollo de los acontecimientos, en el momento de la anunciación a María y luego de la anunciación a San José por medio del sueño y el ángel que le habla a San José en sueños. Y entonces dice que es en el momento de la anunciación cuando Dios le hace comprender a la Virgen que desea que ella realice esa entrega total a Él, precisamente como madre del Hijo de Dios. Entonces, sí, Dios quiere esa entrega total de ella,
pero se va a cumplir en ese misterio grandísimo, sublime, inefable, que es convertirse en la madre del Hijo de Dios encarnado por obra del Espíritu Santo en su seno virginal. Y el hecho de ser ella esposa de San José es parte precisamente de este llamado. Porque Dios los quería esposos y vírgenes a la vez, porque los llamaba a convertirse, María como madre, San José como papá virginal, papá nutricio de el Hijo de Dios. Y por eso en la anunciación a San José, el ángel le dice: no temas recibir a María tu esposa. O sea, le confirma que el matrimonio entre ellos dos es querido por Dios, es parte del plan de Dios, pero será un matrimonio verdadero, pero virginal, precisamente porque ambos fueron llamados por Dios a entregarse por completo al servicio de ese Hijo maravilloso que Dios les regaló. Entonces, el ángel le revela las dos cosas a San José. Le revela quién es el niño que su prometida, su esposa María, ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y le revela también que Dios quiere que siga adelante con el matrimonio con María y que se convierta en el papá de ese niño, que funja como papá de ese niño que es el Hijo de Dios. Y aquí nos encontramos ante algo, digámoslo así, típico de algunos de los misterios más grandes y más bellos del cristianismo. Por decirlo de alguna manera sencilla, digamos que estos misterios son como dobles. Y esos dos aspectos son como contradictorios y a nosotros nos cuesta mucho aceptarlos los dos por igual. Pero estamos llamados a eso. Es parte del misterio en el que debemos creer. ¿Cuáles son algunos de esos misterios? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Vean qué misterio. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos cosas al mismo tiempo. Y estamos llamados a creer en ambas. Que Jesús es verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que Jesús se hizo verdadero hombre naciendo de la Virgen María. Otro ejemplo, María es virgen y madre. Obviamente, normalmente, o se es virgen o se es madre. Las dos cosas no pueden venir juntas. Pero en María, las dos cosas vienen juntas. Ella es virgen y se conserva virgen durante toda su vida. Y ella es madre, que realmente concibió, gestó 9 meses, dio a luz virginalmente, amamantó y cuidó como su verdadero hijo, a quien le dio la carne y la sangre por obra del Espíritu Santo. Entonces estamos llamados a creer las dos cosas. Es madre y es virgen al mismo tiempo. En otro orden de cosas, por ejemplo, estamos llamados a creer que Dios es justo y misericordioso. Y a nosotros se nos hace difícil. Decimos, bueno, si es justo, no puede ser misericordioso. Si es misericordioso, pues no va a ser justo. Y no es así. Él es igualmente justo y misericordioso. O un último ejemplo, gracia y correspondencia nuestra. Sin la gracia de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Pero al mismo tiempo estamos llamados a corresponder con todo nuestro ser a la gracia de Dios. Entonces, en el tema que nos ocupa también se unen dos cosas que obviamente o es una o es la otra. ¿Cuáles son? María y José son vírgenes y esposos al mismo tiempo. Verdaderamente vírgenes que se entregaron por completo, con pleno amor a Dios
y luego específicamente al servicio de ese hijo maravilloso que Dios les dio. Y por otro lado, verdaderamente esposos, un verdadero matrimonio donde reinó el amor, la comprensión mutua, el respeto, el compartirlo todo, o sea, reinaron todos los aspectos más importantes del matrimonio, menos la parte física, porque es un matrimonio virginal. Entonces son al mismo tiempo vírgenes y esposos. Y este es el milagro, el misterio maravilloso que estamos nosotros llamados a creer y que hace de María y José que puedan ser modelo perfecto tanto de los vírgenes, de los consagrados, de los que abrazan el celibato, como de los casados y los padres de familia. Igualmente, modelos perfectos de los dos tipos de vida. Y el Papa nos sigue diciendo que virginidad y celibato no contradicen la dignidad del matrimonio. No es virginidad porque el matrimonio es menos bueno. Todo lo contrario, dice el Papa, son dos caminos bellísimos, sea el camino de la virginidad consagrada o del celibato sacerdotal o el camino del matrimonio. Y ambos más bien, dice, nos expresan dos tipos de amor y son dos modos de expresar el misterio de el amor de Dios por nosotros, de ese amor, esa comunión de amor que Dios quiere tener con nosotros. Y la vemos expresada ya sea en el amor de los esposos o en el amor de los consagrados, de los sacerdotes a Dios. Entonces, dos amores bellísimos que se enseñan y se iluminan recíprocamente, porque los casados deben aprender del amor consagrado cómo debe ser un amor total, un amor casto, un amor fiel. Y los consagrados deben aprender del matrimonio cómo su entrega a Cristo debe estar basada siempre y solamente en el amor y debe ser fructífera, con un fruto espiritual, con hijos espirituales, pero siempre tiene que ser también fructífera. Bien, también el Papa nos va a decir que precisamente del matrimonio de María y José es que viene esa singular dignidad que tiene San José y le viene también el hecho de haberse convertido en el papá legal de Jesús por medio de su matrimonio con la Santísima Virgen. Pasamos a la cuarta parte en la que el Papa nos va a hablar del trabajo como expresión del amor. Entonces nos dice que el trabajo es expresión cotidiana del amor en la Sagrada Familia. O sea, el trabajo de la Virgen en la casa como ama de casa, el trabajo de San José como carpintero, ganándose con el sudor de su frente el sustento de su familia, el trabajo de Jesús ayudando a su papá y a su mamá, pues nos muestra la bendición que es el trabajo y cómo el trabajo pues demuestra el amor entre los miembros de la familia. También nos dice que San José acercó el trabajo humano al misterio de la redención, o sea, el trabajo como medio para participar en la obra de la redención de Cristo y la santificación de la vida cotidiana. Digámoslo de esta manera, de 33 años que pasó Jesús en la tierra, 30 quiso pasarlos en el silencio, en el trabajo, en la vida rutinaria de cualquier familia de su casita de Nazaret. De esa manera Jesús quiso bendecir lo más alto que pudo haberlo hecho, el matrimonio, los hijos, la familia, la vida en familia, con todos sus aspectos gozosos y dolorosos. Entonces, y quiso bendecir también todas las etapas de la vida humana, desde ser un bebé en el vientre materno, ser niño, adolescente, joven, adulto y hasta pasar por la muerte para vencerla y abrirnos las puertas del cielo.
Entonces, ¿cómo quiso el Señor bendecir la familia y darnos el ejemplo máximo de lo que debe ser una familia en su propia sagrada familia? La Virgen, San José y el Niño Dios. La quinta parte de este documento de San Juan Pablo II es el primado de la vida interior. Y entonces nos va a hablar sobre este aspecto de la vida de San José: el silencio, trabajo, contemplación y servicio. Nos dice que mientras por un lado San José fue un obrero y por tanto un hombre que tuvo un trabajo muy pesado de obrero, muy inestable, digámoslo así, y un trabajo fuerte que le ocupaba muchas horas al día. Pero a pesar de ese trabajo, San José siempre lo logró conciliar con una vida profunda de oración y de unión con Dios. So, él sabía ser, como dicen ahora muy a menudo, contemplativo en la acción. Mientras estaba cumpliendo con su trabajo de carpintero, él estaba siempre unido a Dios, siempre ofreciéndole todo a Dios. Y es por eso modelo no solo de trabajador, sino también de vida interior, al punto que nada menos que Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y experta precisamente en el campo de la espiritualidad, nos dice que si una persona tiene dificultad para conseguir un director espiritual que le ayude en su vida espiritual, recurra a San José, porque San José es un verdadero maestro de vida espiritual que siempre nos sabrá guiar hacia la Virgen y, por supuesto, hacia Jesús. Entonces, en San José vemos esa maravilla de cómo supo él conjugar la vida activa con la vida contemplativa y cómo de hecho, pues todo lo que él realizó en la vida surge como manantial precisamente de esa profunda vida interior que él siempre cultivó con grandísimo amor. Y hablando de amor, el Papa subraya ese amor de Jesús que se derrama sobre todos nosotros y que dice el Papa, ¿cómo se habrá derramado sobre la Virgen y San José, que estuvieron tan íntimamente unidos a Jesús aquí en la tierra y que están tan absolutamente íntimamente unidos a Jesús en el cielo, en la gloria del cielo? Y entonces el Papa dice, ¿cómo podremos nosotros adentrarnos en ese profundísimo amor que reinó entre Jesús y San José durante todos esos 30 años y ahora en el cielo? ¿Qué habrá sido el amor que sintió siempre Jesús hacia San José y que sintió San José hacia Jesús? Y lo que eso significó en sus vidas. Es un misterio maravilloso, bellísimo para contemplarlo. Y por último, en la sexta parte, San Juan Pablo II nos recuerda que San José no es solamente el protector de la Sagrada Familia y por tanto de la Iglesia, el que con tanto amor cuidó a Jesús y por eso ahora cuida de la Iglesia y de todos nosotros y en general de todos los seres humanos redimidos por Cristo, sino que también San José debe ser modelo para nosotros de la escucha de la palabra de Dios, de la obediencia a la voluntad de Dios y algo muy lindo, dice el Papa, de la misión de evangelización de la Iglesia. Entonces, tomar a San José como modelo y como ayuda maravillosa, la más grande después de la Santísima Virgen, en esa labor de evangelización que debe llevar adelante la Iglesia. Bien, pasamos ahora al último documento papal que quería compartir con ustedes, que es la Carta Apostólica Patris Corde o con corazón de padre del Papa Francisco. Y para empezar, brevemente quería compartir con ustedes que el Papa Francisco ha sido
toda su vida sumamente devoto de San José. Este proclamar el año josefino no salió así de la nada, digámoslo así, sino que es fruto de toda una vida de devoción a San José. Y les pongo solo unos poquitos ejemplos. Su vocación religiosa, que él la ha compartido varias veces, como teniendo 17 años, un día entró a una iglesia a confesarse y en ese momento sintió que Dios lo llamaba al sacerdocio. La iglesia a la que él entró era la Basílica de San José de Flores en su barrio de Argentina. O sea, era una iglesia dedicada a San José. Y él cuenta que él siempre siguió visitando esa iglesia. El Papa Francisco sabemos que es jesuita y los jesuitas desde su fundador San Ignacio de Loyola se han caracterizado por ser muy devotos de San José. En su escudo episcopal, o sea, ya desde que se hizo obispo y luego ahora en su escudo papal, el Papa quiso incluir a San José, que está representado por un ramo de nardo, porque en Hispanoamérica es común pintar a San José con un ramo de nardo en la mano. De hecho, pues en el escudo del Papa está toda la Sagrada Familia, porque está el monograma de Jesús, está la estrella que representa a la Virgen y está la flor de nardo que representa a San José. O sea, en su propio escudo papal, el Papa quiso poner a San José. Luego, fíjense qué casualidad, que no es casualidad, el Papa Francisco fue electo Papa un 13 de marzo, que era miércoles. Ese año, miércoles es el día dedicado a San José, del mes de marzo dedicado a San José, e inició su ministerio petrino el 19 de marzo, la solemnidad de San José. Luego sabemos, porque él mismo nos lo ha dicho, que tiene la imagen de San José en sus dos escritorios. En el escritorio de la casa de Santa Marta, donde él vive, tiene ese San José dormido tan lindo que él acostumbra poner debajo de la imagen de San José papelitos con las intenciones más difíciles que lleva ese momento en su corazón, pidiéndole a San José que lo ayude. Y en el escritorio, digamos, oficial del Palacio Apostólico, donde él recibe a todos los dignatarios del mundo, ahí también tiene una imagen de San José. También en esta carta, precisamente, con corazón de padre que escribió ahora, el Papa nos cuenta que desde hace más de 40 años, todos los días reza una oración a San José pidiéndole su ayuda en los momentos de mayor dificultad. Y la oración viene en esta carta apostólica del Papa. Y también hay algunas otras referencias a San José. Por ejemplo, el Papa elevó a fiesta para la Iglesia Universal la Virgen bajo la advocación de Loreto, que se refiere a la casita de Loreto, que se supone que está hecha de materiales de la casa de la Sagrada Familia en Nazaret. O sea, indirectamente o directamente, la fiesta de la Virgen de Loreto incluye a San José. También el Papa escribió un documento sobre el portal. En el portal están la Virgen, San José y el Niño Dios. Y ahora, pues para coronar todos esos ejemplos de su gran devoción a San José, nos ha regalado esta carta apostólica, que comienza precisamente diciendo: con corazón de padre, así amó José a Jesús. Lo amó con corazón de padre. ¿Y qué tenemos en esta carta? Primero, el Papa nos da una síntesis muy cortita, pero muy bonita, de todo lo que hizo San José como papá para con Jesús en el Evangelio. Entonces ahí nos hace una síntesis de todos los momentos que ya estuvimos viendo cuando hablamos de San José en la Sagrada Escritura, donde se muestra la acción paternal de San José, como ponerle el nombre al niño, protegerlo de Herodes, llevarlo a Nazaret, etcétera. Todos los aspectos de la acción paternal de San José para con Jesús. Luego nos dice el Papa
que San José es la persona de la que más han hablado. Ha hablado el magisterio de la Iglesia y nos menciona algunos papas anteriores a él que se han referido a San José. Y luego nos explica el propósito de su carta. Dice que son reflexiones personales que él ha tenido y que sobre todo crecieron por esta experiencia de la pandemia que estamos viviendo sobre las personas que, digamos, nos llaman la atención, no parecen muy importantes y sin embargo son tan importantes. En este caso, pues a veces hay algunas pocas personas, pero quizás algunos teólogos, etcétera, que no valoran a San José, que no se dan cuenta de lo importante que es este hombre tan sencillo, tan callado, pero tan indispensable en los planes de Dios. Y entonces el Papa nos va a ir presentando, como digamos, unos cuadritos de diferentes características bellísimas de San José. Por ejemplo, el primero es Padre amado. Padre amado por el pueblo de Dios, que siempre le ha sido muy devoto a San José. Y dice el Papa que esto se sintetiza en esa frase que vimos que se relaciona con el José del Antiguo Testamento: vayan a José, acudan a San José. El pueblo de Dios ha sentido eso, que debe acudir a San José, que debe amar a San José porque es amado por San José como amó San José al niño Jesús y a la Santísima Virgen. San José también, dice el Papa, es padre en la ternura, y hace un paralelo con ese texto tan bello del profeta Isaías, en que Dios a Israel lo trata como un hijo, que lo abraza, se lo pone en la mejilla, que lo enseña a caminar, una imagen lindísima del amor paterno de Dios para con el pueblo de Israel, y que dice el Papa que tiene San José para con Jesús, Jesús niño, y para con nosotros. Y también cómo nos enseña San José a tener fe en Dios, incluso en los momentos de debilidad nuestros. O sea, que aún en las tormentas, aún en las caídas, Dios puede sacarnos adelante y puede hacer grandes cosas con nosotros, si realmente nos dejamos llevar por Él, dejamos que sea Dios el que tome el control de nuestra vida. San José también dice, es padre en la obediencia. Y el Papa nos pone, por ejemplo, los diferentes sueños de San José y como siempre obedeció. Obedeció al ángel que le pidió que recibiera a María. Obedeció al ángel que le pidió que se fuera para Egipto, que regresara de Egipto, que se fuera a Nazaret. Siempre San José obedeciendo. Y porque sabe obedecer, las cosas en la vida florecen, las cosas en su vida van de la mejor manera porque él le sabe obedecer a Dios. Y lo mismo va a decir San Lucas: obedece los ritos religiosos y obedece también los dictámenes civiles. O sea, San José siempre supo, dice el Papa, dar su fiat, su sí, igual que la Virgen lo va a hacer en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Es padre en la acogida, dice el Papa. O sea, San José no se cuestiona los momentos de dificultad en su vida, sino que acoge la voluntad de Dios con total confianza en el Señor. Pero el Papa advierte, no es un hombre que se resigna pasivamente, sino todo lo contrario, es protagonista, valiente y fuerte, que hace lo que tiene que hacer. Y dice, no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. El Papa insiste mucho que debemos ver también este aspecto de San José como modelo nuestro. Es el que sabe enfrentar los problemas, el que sabe ser responsable
ante las diferentes vicisitudes de la vida y sabe dar lo mejor de sí. Confianza total en Dios, pero no sentarse a esperar que Dios haga todo, sino confianza en Dios y al mismo tiempo poner Él de su parte todo lo posible. Y por eso lo llama el Papa padre de la valentía creativa, una valentía creativa. Dice el Papa algo interesante. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no intervino en todos estos problemas? Por ejemplo, la huida a Egipto. ¿Por qué Dios, digamos, no intervino de una manera milagrosa, eliminando Herodes o quién sabe qué, para que la Virgen y San José y el niño no tuvieran que pasar por ese momento tan doloroso? Y la respuesta del Papa es que Dios a veces interviene milagrosamente, pero otras veces interviene a través de nosotros mismos, o sea, que nos da a nosotros la capacidad, la creatividad para que en las situaciones que se nos presentan busquemos la solución. Y entonces pone el ejemplo al llegar a Belén, que no encontraron un lugar. ¿Qué hace San José? Pues se instala en un establo, pero lo arregla lo mejor, lo más acogedoramente posible que él puede para que el niñito Dios nazca lo mejor posible dentro de esas circunstancias. ¿Qué tiene que huir a Egipto? Pues ahí en la noche San José organiza cómo hacer para irse inmediatamente para Egipto. Y Dios lo va a proteger en todo lo que él hace, pero al mismo tiempo, pues Dios le pide esa valentía y esa creatividad para que él realice lo que Dios lo llama a realizar. Igual dice el Papa, habrá sido pues la vida en Egipto, habrá tenido que buscar trabajo, ingeniárselas para ver cómo sacaba adelante a su familia. Dios lo ayudaba y él también por su parte pues estaba poniendo todo de sí. Y por eso dice que la Sagrada Familia ayuda y enseña a las familias a afrontar los problemas que diariamente se van presentando. Y también subraya como patrono de los migrantes que pasan por lo mismo que pasó la Sagrada Familia cuando tuvo que huir a Egipto. Luego el Papa tiene una idea muy bonita, muy interesante. Dice que debemos nosotros de cuidar de la Virgen y el niño como San José cuidó de la Virgen y el niño. Y pues igual que que la Virgen confió en San José, que no solamente pues salvó la vida de ella y del niño en ese momento de la persecución de Herodes, sino que estuvo siempre, siempre atento a las necesidades de María y del niño, pues igual ahora San José está atento a nuestras necesidades y nosotros también tenemos que imitarlo y custodiar, digámoslo así, al niño Jesús en todas las personas necesitadas, amar y proteger a la Virgen en la iglesia, amando a nuestra iglesia. También el Papa habla de San José como trabajador, como carpintero y también lo pone de ejemplo a los padres de cómo cuidar de sus hijos, pero sin pretender hacer posesión de sus hijos, sino darles toda la libertad. Más bien enseñarlos y prepararlos para que los hijos puedan ya grandes tomar las riendas de su vida. Dice el Papa, solo el amor casto, el amor libre que realmente respeta al amado, es un verdadero amor, así como amó San José a la Virgen y al niño. Entonces, que los padres de familia también sepan, como supo San José, que el hijo no les pertenece, que el hijo es de Dios. Y ellos están llamados a servir, a ayudar a ese hijo, pero dándole al mismo tiempo su libertad. Y el Papa termina la carta apostólica diciendo que su propósito es que crezca el amor a este gran santo, para que seamos impulsados a implorar su intercesión y a imitar sus virtudes. O sea, el Papa quiere
que este documento y sobre todo que este año dedicado a San José sirva para que crezca en nosotros el amor a San José y la imitación de sus virtudes y acudir a su intercesión. Y le dice que lo que más debemos, nos dice que lo que más debemos implorar de San José es la gracia de las gracias, o sea, nuestra conversión. Bien, pasemos ahora a hablar del último tema que teníamos para este mes de mayo, que es San José en la liturgia de la iglesia. Nosotros sabemos muy bien que hay 3 tipos de culto. El culto de adoración o latría, que se le debe solo a Dios. El culto de veneración o dulía, que se le debe a los santos y ángeles. Y el culto de máxima veneración o hiperdulía, que es el que le rendimos a la Santísima Virgen. En el caso de San José, debemos rendirle un culto que es inferior al de la Virgen, pero superior al de todos los otros santos. Por eso, algunos autores lo llaman culto de protodulía o primera veneración, o sea, como San José, primero entre todos los demás santos después de la Virgen. Entonces, aquel que le debemos un culto muy especial entre todos los santos, después del culto súper especial, diríamos en Costa Rica, que le debemos a la Santísima Virgen. La Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 66, nos dice que la Virgen, por ser la Madre de Dios y haber colaborado como nadie en la obra de la redención, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial de hiperdulía de máxima veneración. Dice el Vaticano II, por ser la Madre de Dios y haber colaborado de manera única, más que nadie, en la obra de la redención. Lo mismo podemos decir sobre San José. Dios lo ensalzó más que a nadie después de la Virgen, por ser el esposo virginal de la Madre de Dios, el padre virginal y nutricio del Hijo de Dios, y por haberlo llamado a tener un lugar en el plan de salvación muy importante. Y por eso, a ese lugar tan importante que tiene San José en el plan de salvación de Dios, le corresponde un culto muy especial de parte de toda la Iglesia. Y ese culto especial, por tanto, que le debemos dar a San José, se fundamenta primero en su santidad. Y lo dice la misma Escritura. Como ya vimos, Mateo 1:19 nos dice que San José era justo. Y la palabra justo en el Antiguo Testamento es equivalente a decir santo, o sea, alguien que practica todas las virtudes, alguien que por completo se ha entregado al Señor, que cumple la ley del Señor, que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. San José es un hombre justo, dice el Papa Benedicto XVI, porque su vida está ajustada a la palabra de Dios. Y luego San José debe recibir ese culto especial por la misión que Dios le dio, por la relación única que tuvo con Jesús y con la Virgen. Dice Santo Tomás de Aquino que entre más cercana es una persona a Dios, que es la santidad misma, más santa va a ser esa persona. Por eso María, que es la persona más cercana a Dios, es también la persona más santa. Después de la Santísima Virgen, pues San José es el más cercano al Hijo de Dios
a la Santísima Virgen, con quienes convivió diariamente durante 30 años. Entonces, qué grande que es la santidad de San José y qué grande que es la misión de San José dentro del plan de Dios. Cuidar de María y del niño Jesús y ahora cuidar de la iglesia y de todos los hombres redimidos por Cristo. Ahora, San José es modelo para nosotros de muchísimas cosas, pero quería mencionar solamente una. Modelo de amor y de servicio a Jesús y María. Y lo menciono porque a veces nos puede suceder que tenemos como un conflicto y no sabemos si estamos amando demasiado a la Virgen o dónde colocar a Jesús, dónde colocar a la Virgen, cómo hacer para amar, entre comillas, correctamente a Jesús y a la Santísima Virgen. Pues esas dudas que a veces nos pueden venir se nos desaparecen si nos encomendamos a San José. ¿Por qué? Porque toda la vida de San José fue amar y servir, no a Jesús solito, no a la Virgen solita, sino a Jesús y a María. A Jesús como al Hijo de Dios, a María como a la Madre de Dios. Entonces, ¿quién mejor que San José nos puede enseñar a amar, a servir a Jesús y a María? Ahora bien, hablando de culto, sabemos que el culto más alto que nosotros le podemos rendir a Dios es la Eucaristía. Que el culto más alto que le podemos rendir a la Virgen o a San José es el culto litúrgico. Y por eso vamos a hablar ahora un poquito sobre el culto litúrgico que le rinde la Iglesia a San José. Empecemos con la presencia de San José en la liturgia actual de la Iglesia. En el calendario romano actual, la Iglesia le dedica 2 fiestas litúrgicas a San José, 4 fiestas litúrgicas compartidas con Jesús y la Virgen y una misa votiva. Entonces, ¿cuáles son esas 2 fiestas litúrgicas dedicadas específicamente a San José? La primera es la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, que celebramos el 19 de marzo. Es la celebración litúrgica más importante que le hacemos a San José. La primera mención explícita que se conozca de esta conmemoración a San José es del siglo VIII y se encuentra en un calendario litúrgico, un martirologio de la abadía benedictina de Reichenau en Alemania. Y aparece como que se celebra el 20 de marzo. O sea, siglo VIII es la primera mención escrita que tengamos de esta celebración a San José. Luego vamos a encontrar muchos otros martirologios o libros litúrgicos sobre las celebraciones de los santos durante el año litúrgico del siglo IX al siglo XII, donde aparece ya constantemente esta celebración a San José y en la fecha que la celebramos hoy, que es el 19 de marzo. No sabemos realmente por qué se escogió el 19 de marzo como fecha, pero se quedó el 19 de marzo como la fecha para celebrar a San José. Y esta fiesta San José se fue difundiendo en diferentes diócesis, en muchas congregaciones religiosas. Posiblemente la primera fueron los siervos de María, luego los franciscanos, y en fin, se va difundiendo hasta que ya el Papa la aprueba como una fiesta para la Iglesia Universal.
De hecho, pues muchas fiestas litúrgicas nacen así, nacen en una diócesis, digamos una persona que tiene esa inspiración, o nace en una congregación religiosa, de ahí se va difundiendo a otros lugares, a otras congregaciones, y ya cuando está pues bastante arraigada y difundida, el Papa pues puede decidir hacerla una fiesta para la Iglesia universal. Y entonces con respecto a esta fiesta de San José, vemos varios papas que van interviniendo para aprobarla, hasta que ya tenemos al Papa Gregorio XV, que en 1621 la hace obligatoria para toda la Iglesia universal. La otra celebración litúrgica solo de San José es la memoria de San José Obrero, el 1 de mayo. Fue instituida por el Papa Pío XII el 1 de mayo de 1955 para proponer a San José como patrono y modelo de todos los trabajadores. Y es pues muy sentida aquí en Costa Rica porque tenemos la bendición enorme de que nuestra ciudad capital está dedicada a San José. Tenemos luego una misa votiva en honor a San José. Una misa votiva es una misa ofrecida por un votum, o sea, ofrecida por una intención especial. ¿Qué quiere decir esto? Cada día del año, exceptuando el Viernes Santo, que no se celebra la Santa Misa, cada día del año tiene asignada una misa y una serie de horas canónicas en la liturgia de las horas, cada día del año. Y la misa y la liturgia de las horas forman un conjunto. O sea, la liturgia de las horas es como una preparación y una prolongación de la misa de ese día. Pero hay algunas ocasiones especiales en que se puede celebrar una misa que no corresponde a la misa que está para ese día. Y esas son estas misas votivas. Cuando no hay una celebración obligatoria ese día, por un motivo especial, pues en lugar de celebrar la misa normal que estaba para ese día, se puede celebrar una misa votiva. Las misas votivas que encontramos actualmente en el calendario, en el misal romano, están relacionadas con aspectos centrales de nuestra fe y están destinadas para fomentar la devoción de los fieles en esos aspectos centrales de nuestra fe. Entonces, por ejemplo, hay misas votivas a la Santísima Trinidad, a la misericordia de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, varios aspectos como la preciosísima sangre de Cristo, Cristo sumo y eterno sacerdote, etc. Luego a la Eucaristía, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, a los ángeles, a los apóstoles. Y de entre ese grupo de misas, que actualmente son 19, la número 12, la misa votiva número 12, está dedicada a San José. Y pues algunos acostumbran que pues un día para celebrarla es el miércoles, que es un día que desde hace varios siglos se dedica a San José, cuando pues queremos expresarle de manera especial nuestra devoción a San José y acudir a su intercesión especial. De las fiestas litúrgicas que San José comparte con Jesús y María están, por supuesto, la Navidad, la Epifanía, la presentación del niño en el templo y, sobre todo, la fiesta de la Sagrada Familia. Esa fiesta tan importante fue iniciada por San Francisco Laval, un francés que fue el primer obispo de Quebec en Canadá y que hace poco canonizó el Papa Francisco. Entonces, este obispo de Quebec en Canadá en 1664 introdujo en su diócesis, que era grandísima, iba desde Canadá hasta el Golfo de México,
introdujo la fiesta de la Sagrada Familia. Y más adelante el Papa León XIII va a permitir su celebración en muchos otros lugares, y en nuestro calendario romano actual se debe celebrar o el domingo dentro de la octava de Navidad, o dependiendo, ustedes saben que la fiesta de la Navidad cae diferentes días, entonces si no se puede el domingo, el 30 de diciembre. Entonces, una celebración importantísima de San José en unión de Jesús y María, para recordar precisamente que San José es inseparable de Jesús y de María. Y pues todo el significado que tiene la Sagrada Familia, del cual, si Dios quiere, hablaremos más adelante. Ya para terminar con lo relacionado con la misa, recordemos que San José figura en el momento más importante de la misa, que es la plegaria eucarística. Fue San Juan XXIII quien lo incluyó en la primera plegaria eucarística o canon romano, y luego lo aprobó y ya lo promulgó el Papa Francisco, que San José aparezca también en las otras 3 plegarias eucarísticas. También es significativo que el misal romano tiene varias oraciones a San José que se pueden rezar para prepararse para la misa. Perdón, varias oraciones en general para prepararse para la misa, y una está dirigida a San José. Dice así: oh feliz varón, bienaventurado José, a quien le fue concedido no solo ver y oír a Dios, a quienes muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que nos concediste el sacerdocio real, te pedimos que así como San José mereció tratar y llevar en sus brazos con cariño a tu Hijo unigénito, hagas que nosotros te sirvamos con corazón limpio y buenas obras, de modo que hoy dignamente recibamos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo y merezcamos después la vida futura. Lo dije un poquito rápido, pero esta oración que van a encontrar en el material sobre este tema es muy bella, ¿verdad? Entonces, así como San José tocó y tuvo tan cerca el cuerpo de Cristo, así pues que ahora San José nos ayude a recibir ese mismo cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y ya, como estamos llegando al final del tiempo, les menciono nada más otras 2 fiestas litúrgicas que existieron en honor a San José. Una fue la fiesta del patrocinio de San José, que por cierto el Beato Pío IX había extendido para la Iglesia Universal y luego fue suprimida y sustituida por la por la celebración de San José Obrero. Y pues celebraba el hecho de que San José sea el protector de la Iglesia. Y la otra, que Dios quiera que en un futuro se pueda volver a restablecer, es la fiesta de los esponsales de María y José. O sea, una fiesta litúrgica que recuerde la memoria del matrimonio de María y José. Esta celebración es en honor de los esponsales de María y José, los desposorios. Se inició en el siglo XV, promovida sobre todo por Juan Gerson, una figura muy importante que murió en 1429, fue canciller de la Universidad de París y un gran devoto de San José y promotor de la devoción a San José. Y él promovió esta misa que celebrara los desposorios de María y José. Y la fecha que se puso fue el 23 de enero. Entonces, a partir del siglo XV y comenzando posiblemente por los franciscanos,
muchas otras órdenes religiosas y lugares, diócesis adoptaron esta celebración, que es pues muy importante para recordarnos la importancia del matrimonio, la santidad, la belleza del matrimonio y su importancia en el marco de la familia, que es pues el órgano fundamental de la iglesia y de la sociedad. Entonces, pues sería muy importante que volviéramos a tener esa fiesta litúrgica tan bella. En un futuro Dios sabrá pues cuándo, si así el Señor lo quiere. Y termino mencionándoles que hay un documento de la Congregación para el Culto Divino del año 2000 que se llama Directorio de Piedad Popular. Y en este Directorio de Piedad Popular se habla de prácticas de piedad popular aprobadas por la Iglesia en honor a la Virgen y en honor a San José. Y entre ellas se mencionan los gozos y dolores a San José, que también es una práctica muy antigua que viene de un capuchino italiano del siglo XV. Honrar los dolores y los gozos de San José. Y también otra práctica piadosa son las letanías a San José, y por cierto que el Papa Francisco ha aprobado que se agregaran 7 advocaciones más a las letanías de San José, que también son muy lindas y las podemos rezar como parte de nuestra devoción a San José, lo mismo que dedicarle el día miércoles y el mes de marzo, que es el mes en que cae su fiesta más importante. Entonces, recordemos, nuestra devoción a San José se la expresamos sobre todo por medio del culto litúrgico, en sus celebraciones litúrgicas y también por medio de algunas prácticas de piedad aprobadas por la Iglesia, como por ejemplo los gozos y los dolores de San José. Pero sobre todo, pues se lo expresamos con nuestro amor, nuestra veneración, nuestra confianza, nuestra imitación, el tratar realmente de hacer a San José parte de nuestra vida diaria junto con Jesús y María, porque por 30 años fueron inseparables Jesús, María y José. Y en el cielo son y seguirán siendo siempre inseparables. Jesús con su Madre Santísima y con este hombre justo que le escogió para que fuera su Padre virginal. Entonces, pidámosle al mismo Señor nuestro Jesucristo, a la Santísima Virgen, que nos revelen cada día más la grandeza, la belleza de San José y que acudamos cada vez más y más a San José, pues en él encontraremos a ese amigo incondicional, a ese Padre tiernísimo que siempre, siempre nos llevará a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por su amable participación. Que Jesús, María y José los bendigan, los protejan, los acompañen siempre. Gracias.